Bienvenidos chicos, vamos a realizar el deber número 14. En esta sección nosotros vamos a tener el ejercicio 13. Aquí nos plantean lo siguiente: si una pelota se lanza al aire verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 pies por segundo, su altura, una vez que transcurre t segundos, estará dada por la siguiente ecuación: y igual a 40t menos 16t cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué hace referencia? A una posición. ¿Listo? A una posición. Ok. Nos pide que encontremos la velocidad después de t igual a 2 segundos. ¿Listo? Como sabemos, para calcular la velocidad necesitamos de una posición. ¿Por qué? Porque la velocidad es la derivada de la posición. ¿Listo? Entonces, por definición, nosotros ¿qué sabemos? Que la velocidad, ¿verdad? En cualquier t, ¿sí? Va a ser, ¿no es cierto?, la derivada de esto de acá, es decir, de y de t. ¿Listo? ¿Y esto cómo se define? ¿Cómo se define la derivada de la posición en este caso? Simplemente por definición va a ser algo de este estilo. El límite, ¿no es cierto?, cuando yo tengo que y de t más h, ¿no es cierto? Voy a poner más bien así, a más h, ¿sí? Tal y como estaba, más bien así, sí está bien. T más h menos, ¿no es cierto?, en este caso y de t, ¿sí? Donde t es cualquier valor, ¿no es cierto? Listo, entonces aquí estamos trabajando bien. Sobre h, cuando h tiende a ser 0. ¿Listo? Entonces operemos. Necesito encontrar este valor de la función y este valor, ¿no es cierto? Este ya lo tengo, porque este valor es que y de t es 40t menos 16t cuadrado. Pero ¿cuánto es y de t más h? Entonces eso es lo siguiente: límite, ¿verdad?, cuando h tiende a 0, ¿de qué? Esto va a ser y de t más h. ¿Qué debo hacer aquí? Reemplazo este valor aquí en vez de t, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 40 t más h, ¿no es cierto?, menos 16 t más h al cuadrado, ¿sí? T más h al cuadrado y menos y de t. ¿Y de t qué es? 40t menos 16. Entonces, por los signos, ¿no es cierto?, menos 40t más 16t cuadrado. ¿Listo? Y todo esto sobre h. Entonces, lo único que necesito es resolver esto y encuentro la velocidad. Resolvamos. ¿Qué me queda? Esto es límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Aquí me queda 4t, ¿no es cierto?, más 4h. Aquí, este valor aquí es igual. Sería t cuadrado más 2th, ¿no es cierto?, más h al cuadrado, ¿verdad? Listo, entonces por 16, ¿qué me queda? Menos 16t cuadrado menos 32, ¿verdad? Que serían th, ¿verdad? Menos 16h cuadrado, ¿sí? Y menos 40t, ¿sí? Aquí también es 40, cuidado, es 40t, ¿sí? 40t y aquí menos, ¿no es cierto?, más 16t al cuadrado. Todo esto sobre h. ¿Listo? Ahora, tenemos esto en consideración. ¿Y qué es lo que pasa? Operamos, ¿no es cierto?
Me queda ¿qué? ¿Qué es lo que se puede ir? Este 40t con este menos 40t. Este 16t cuadrado con este menos 16t cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Me queda el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? Me queda 4h menos 32th, ¿sí? Menos 16h cuadrado sobre h. ¿Qué puedo hacer aquí? Factor común, ¿no es cierto? Factor común aquí, aquí, aquí. Se va h, se va h, se va un h y se va este h, ¿sí? Cuidado. Es porque saco el factor común, es porque hago esto. Escribirlo acá. Hago esto. H, factor común, me queda 4 menos 32t menos 16h, ¿sí? Y todo esto está sobre h, entonces como se está multiplicando y dividiendo, se puede simplificar, por eso hago eso, ¿sí? Cuidado. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda límite, ¿no es cierto? Cuando h tiende a 0, ¿sí? Ojo, estamos trabajando el 13, ¿no es cierto? Entonces, esto sería menos 32. Aquí sería, aquí es 40, ¿sí? Este es 40, este es 40t. Entonces aquí también sería 40, ¿sí? Cuidado. Aquí entonces nos quedaría 40, ¿verdad? Menos 32t, ¿cierto? Menos 16h. ¿Listo? Si reemplazo el valor de h aquí, ¿cuánto me queda? Me queda aquí 0 y aquí me queda 40 menos 32t. 40, ¿sí? Menos 32t. ¿Listo? Esa sería la derivada de la posición con respecto al tiempo, que es la velocidad. ¿Es esto? Ahora, ya encontré la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Entonces simplemente me queda averiguar qué pasa en esa velocidad después de 2 segundos. Reemplazo el 2, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad después de 2 segundos sería ¿qué? Sería 40 menos 32 por 2. Esto es 40, ¿no es cierto? Menos, ¿cuánto? 64, ¿verdad? ¿Y esto cuánto sería? Menos 24, ¿no es cierto? Listo. Fíjense, nosotros tenemos el valor de una velocidad menos 24, ¿qué? Pies por segundo, ¿sí? ¿Por qué menos? Es porque el objeto dice que se lanza hacia arriba. Entonces, obviamente, nosotros estamos en contra de la gravedad. Obviamente, la velocidad se va a reducir. Por eso es que nos sale un número negativo. Pero a nosotros, ¿qué nos importa en realidad? Es el módulo, simplemente el módulo, ¿listo? Es el módulo de la velocidad, que es la rapidez, es 24, ¿sí? El signo simplemente nos está indicando en qué, cuál es el movimiento que está haciendo, en este caso, a la pelota, ¿no es cierto? En qué dirección está yendo. Por eso vamos a darle menos. ¿Listo? Pero recuerden que la velocidad debe ser positiva, porque es algo, ¿no es cierto?, que nosotros debemos contar como una medición, ¿sí? Entonces no podemos tener velocidades negativas. ¿Listo? Lo único que hace referencia, el menos, es el sentido en el que está yendo, en este caso, la pelota. ¿Listo? Entonces esta sería la respuesta del ejercicio 13. La velocidad después de 2 segundos sería 24 pies por segundo, pero está en dirección contraria, por eso es negativa. ¿Listo? Ok, pasemos al siguiente. Ahora tenemos el ejercicio 19. ¿Sí? En el ejercicio 19 nos plantean lo siguiente. Nos plantean que si la ecuación de la recta tangente a una curva y igual a f de x dice que en el punto A igual a 2, la ecuación de la recta es esta: y igual a 4x menos 5.
nos pide que encontremos la función f2 y la función derivada, ¿no es cierto?, en el punto 2, ¿sí?, en A. Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos cómo es la ecuación de una recta, ¿no es cierto? La ecuación de la recta siempre va a ser y menos y1. ¿Cuál sería ese y1? F de A, ¿no es cierto? Igual, ¿esto a qué debe ser? La pendiente. ¿Cuál es la pendiente aquí? La derivada en A, ¿no es cierto? Esto multiplicado por x menos A, ¿verdad? Listo, esa es la fórmula. Simplemente reemplacemos valores. F de A, ¿no es cierto? No sé cuánto vale, pero sí sé que necesito evaluar en 12 el A. Derivada, ¿no es cierto?, en 2, ¿no es cierto? Y me queda x menos 2. Listo. Tengo esto. Perfecto. Entonces simplemente operemos. Y va a ser igual a, este está restando, perdón, pasa a sumar. Entonces me queda f de 2. Y acá me queda más f' de 2 multiplicado por x menos 2 veces f', ¿no es cierto?, multiplicado por 2, ¿no es cierto?, 2 por la derivada en 2. ¿Listo? Entonces, relacionemos. ¿Qué es lo que tenemos? Nos han dado una ecuación, y igual a 4x menos 5. Dice que ese debe ser el resultado. Pues, por ejemplo, asimilamos. 4x. ¿Qué es este 4? Es siempre la pendiente de la recta, ¿no es cierto? ¿Y qué es el menos 5? Es la intersección con el eje vertical. Aquí debería pasar algo igual. Entonces acá tenemos la pendiente multiplicada por la variable x. ¿Cuánto vale la pendiente entonces? F' de 2 siempre debe valer 4, porque eso no va a cambiar. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué es lo único que nos queda por resolver? Esto de aquí, f de 2 menos 2f' de 2 debe ser ¿cuánto? ¿Cuánto debe ser? Menos 5, ¿no es cierto? Listo. Entonces, si yo sé que f' de 2 o la derivada es 4, ¿no es cierto? Entonces opero. 2, esto vale 4, entonces me queda esto. Menos 5, ¿no es cierto? Entonces me queda f2 debe ser menos 8 igual a menos 5. Entonces f2 debe ser, esto pasa a sumar 8 menos 5, que sería 3. Entonces, ¿cuáles son los valores de la función evaluada en 2? Es 3. Y la derivada de la función evaluada en 2 es 4. ¿Listo? Estas serían las respuestas. ¿Sí? Simplemente hay que hacer una analogía de las ecuaciones que tenemos. Perfecto. Pasamos al ejercicio 29. En este caso, el ejercicio 29 nos pide que encontremos la derivada, una función, ¿no es cierto?, en un punto A cualquiera, de la función f de t igual a 2t más 1 sobre t más 3. Aquí cabe recalcar algo. Este punto A es cualquiera, ¿sí? Es cualquiera que yo quiera determinar. ¿Listo? Entonces puedo utilizar cualquiera. Simplemente bastaría con decir que estoy calculando sobre el mismo punto t. ¿Listo? Así no hay redundancia con respecto a los valores. Porque al final de cuentas lo que queremos es encontrar la derivada para todos los puntos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que yo necesito encontrar f' de t, la derivada de f con respecto a t. ¿Sí? Donde t es a, b, lo que sea, cualquier valor. ¿Listo? Entonces aplico la definición. ¿Cuál es la definición? Límite cuando h tiende a 0 de qué? De f, en este caso de t, ¿no es cierto? Más h menos f de t sobre h. ¿Listo? Perfecto. Entonces reemplazamos los valores. ¿Qué nos queda? Nos queda que este límite cuando h tiende a 0 de qué? De f de t más h. ¿Esto qué es? Veo mi función y reemplazo, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a obtener esto.
2 por t más h, ¿no es cierto? Más 1 sobre t más h más 3, ¿sí? Solo estoy reemplazando el valor nuevo en la función. Menos f de t es la función 2t más 1 sobre t más 3. ¿Listo? Perfecto, ya está. Entonces esto sobre h. Entonces simplemente nos queda que una fracción de fracciones, ¿verdad? De manera que vamos a obtener lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Simplemente una fracción grande, ¿verdad? Donde vamos a tener que sacar nuestro mínimo común y a la vez hacer extremos con extremos, como así, extremos con extremos, medios con medios, ¿no es cierto? Entonces vamos a obtener lo siguiente. En el denominador vamos a obtener h, ¿no es cierto? Este h, t más h más 3 por t más 3, ¿sí? Ese es el denominador. Entonces de igual manera completamos cada uno de los numeradores y nos queda 2t más 2h más 1, listo, multiplicado por t más 3, ¿sí? Y luego menos, ¿qué? Nos va a quedar, esto va a ser 2t más 1 multiplicado por t más h más 3, ¿no es cierto? T más h más 3, listo. Entonces ahora solo nos queda operar eso. Listo. Vamos a continuar. Por acá voy a escribir lo que nos queda. Límite, ¿verdad? Cuando h tiende a 0, ¿de qué? Hacemos esta operación y ¿qué nos queda? Nos queda 2t por t, 2t cuadrado, ¿listo? 2t por 3 nos queda más 6t, ¿no es cierto? Nos queda 2h por t más 2ht, ¿sí? Más 6h, ¿sí? Y más t y más 3, ¿listo? La primera operación. Continuamos con la segunda. Aquí, ojo, como todo es más, todos los productos van a ser más. Por menos, todos los productos van a ser menos. Entonces operemos. Nos va a quedar 2t cuadrado menos 2t cuadrado. El siguiente, menos 2th, ¿sí? Y luego menos 6t, ¿cierto? Menos 6t. Perfecto. ¿Qué más nos queda? Esto de acá. Menos t, menos h y menos 3. ¿Listo? Tenemos esto y todo esto sobre h por t más h más 3 sobre t más 3. ¿Listo? Una operación básica, algo larga, pero obtenemos el resultado. Y ahora simplemente operamos. ¿Qué operamos? Los factores comunes. ¿Cuáles son estos? Este con este se va, ¿no es cierto? 6t. Este con este se va, ¿verdad? Luego, ¿qué obtenemos? Obtenemos 3 menos 3, ¿no es cierto? Obtenemos menos t más t también. ¿Qué más? 2ht menos 2ht, ¿listo? Esos son todos los factores que son comunes. Luego, ¿cuál otro factor común? Sería 6h menos h, ¿cuánto es? Eso es límite, ¿no es cierto? Cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 5h sobre h por t más h más 3 por t más 3. ¿Listo? Entonces, como se están multiplicando y dividiendo los factores, este con este se van. Entonces me queda el límite, ¿no es cierto? De 5 sobre
t más h más 3 por t más 3. Cuando h tiende a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora simplemente debo reemplazar el valor de 0 en donde esté h. Reemplazo ese valor. ¿Dónde está? Aquí, ¿sí? Si reemplazo ese valor, ¿qué es lo que pasa? Me queda, si vale 0, me queda t más 3, entonces no pasa nada. ¿Cuál es el límite de esta cosa? Sería 5 arriba, ¿no es cierto? Y abajo me queda t más h por t más h. Y esto es 5 por t más h al cuadrado. Esa sería la respuesta, la derivada, ¿no es cierto?, de esta función en cualquier punto t es ¿cuánto? Es 5 sobre t más h al cuadrado, ¿sí? Son operaciones un poco largas, pero lo único que debemos saber es que debemos aplicar la definición del límite, ¿sí? Y por otra parte, lo importante aquí es que aprendamos a ubicar bien este valor de f de t más h, ¿sí? Este valor es el importante. De esta manera, lo único que nos quedan van a ser operaciones algo largas, pero esto es lo que debemos hacer cuando nos piden que resolvamos o encontremos su derivada de alguna función con respecto a su definición. ¿Listo? Chicos, continuamos con el deber número 14. En esta ocasión tenemos el ejercicio 41. ¿Listo? Aquí nos piden que si tenemos una lata de gaseosa tibia y ponemos a enfriar esta en un refrigerador, que grafiquemos la temperatura de la gaseosa en función del tiempo. Entonces una gráfica pertinente debería ser, ¿no es cierto?, el tiempo y la temperatura, ¿no es cierto? Temperatura en función del tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que obviamente debería pasar cuando graficamos esto? Que si la gaseosa está tibia, ¿verdad?, la metemos dentro de la refri, ¿qué va a pasar con la temperatura? Es que va a bajar. Entonces, ¿no es cierto? Temperatura 0, menor temperatura, mayor temperatura, ¿no es cierto? Entonces, entre más pasa el tiempo, la temperatura va a bajar. Es por eso que la gráfica debería ser de este estilo y además debería ser una función lineal, ¿verdad? Entonces, la temperatura en función del tiempo debería ser algo de este estilo. Tenemos una temperatura inicial, que sería la temperatura cuando la gaseosa está tibia, ¿no es cierto? Y menos que la pendiente, ¿no es cierto? Una constante multiplicada por el tiempo. ¿Listo? Esta sería la temperatura en función del tiempo. ¿Listo? ¿Qué es lo que debería pasar ahora? Que si nosotros queremos ver el cambio de razón de la temperatura con respecto al tiempo, nosotros deberíamos derivar esto. ¿Listo? Entonces voy a usar una técnica un poco adelantada para calcular la derivada de esto de acá, en donde simplemente yo sé que vamos a ver que la derivada de cualquier constante es 0 y la derivada de la función identidad, que en este caso sería f de t igual a t, siempre va a ser 1. Y como está con una constante, ¿no es cierto?, va a ser menos k. ¿Listo? El cambio de razón, ¿no es cierto? Más bien, esto debería escribirse así: la derivada respecto al tiempo, la derivada de la temperatura respecto al tiempo es menos k, ¿sí? Donde k es una constante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre más por cada unidad de tiempo que avance, la temperatura va a caer en k unidades, porque tenemos el menos. ¿Listo? Entonces, entre más pasa el tiempo, la variación de temperatura va a cambiar negativamente, ¿no es cierto? Es decir, va a decaer, como se muestra en la gráfica. ¿Listo? Ahora pasamos al ejercicio 47, en donde nos piden que el costo de producir X onzas de oro a partir de una reciente mina de oro, nos dice que está dada por un modelo de costos que va a ser el siguiente. El costo va a estar dado por f de x
en dólares. Nos dice la pregunta A, ¿cuál es el significado de la derivada de F? ¿Cierto? Es decir, F'. ¿Qué significa F'? Nosotros hemos visto que es el cambio, ¿no es cierto? El cambio de razón. Entonces, ¿qué significa? La derivada de esta función significa ¿qué? Que por cada unidad, o por cada onza, más bien, por cada onza, el costo aumenta o tiene un incremento. El costo aumenta. ¿Sí? El costo aumenta o incrementa. ¿Listo? Es decir, esta es la razón de cambio. ¿Y en qué unidades estará dada esta derivada? Pues en onzas, ¿verdad? Porque al derivar no cambio mis unidades de tiempo. ¿Sí? No cambio mis unidades ni de tiempo, en este caso ni de medida, que sería el dólar. La medida sigue siendo el dólar. La medida es el dólar. La unidad de medida sigue siendo el dólar. ¿Listo? Ahora me preguntan qué significa cuando, ¿no es cierto? La derivada, cuando, ¿no es cierto? Las onzas son 800, la derivada es 17. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando he producido, esto quiere decir que cuando se producen cuando se producen 800 onzas de oro, el incremento en el costo es de 17 dólares. El costo es de 17 dólares. ¿Sí? El costo es de 17 dólares, es decir, que ha tenido un incremento de 17 dólares. La razón de cambio. ¿Listo? Y finalmente nos piden una opinión. Nos dicen, ¿qué pasa con los valores, ¿no es cierto?, de la derivada? ¿Se incrementan o disminuyen a corto plazo y a largo plazo? ¿Qué es lo usual que pasa cuando trabajamos con costos? Lo que pasa es que a medida, ¿no es cierto?, en corto plazo, lo que pasa es que los costos no aumentan, ¿sí? Podemos variar un poco, por decir, en la comida, ¿no es cierto? Si vamos a comer algo, ¿no es cierto?, pueden haber precios que están entre $2.50 y $3, ¿verdad? Pero una empresa nueva, alguien que está produciendo, no puede lanzarse a cobrar más, ¿no es cierto?, sino que tiene que adaptarse a sus medidas. Es por eso que a corto plazo como que los costos no van a aumentar precisamente, pero a largo plazo esto sí va a suceder, es por la competencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería lo que pasa con el costo en este caso? A largo plazo lo que vamos a tener sí es un incremento de costos, ¿verdad?, por cómo funciona el mercado, y a medida que aumentamos una onza, el costo va a seguir aumentando. ¿Listo? Esto va a pasar cuando es a largo plazo. ¿Listo? Esto sería todo con respecto al deber número 14. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. So